Hola a todas y a todos, soy Néstor Montoro Pérez y ya me conocéis como profesor de otros temas del Máster en Emergencias y Catástrofes de la Universidad de Alicante. Hoy, en la siguiente píldora, vamos a hablar de algo que, os aseguro, puede marcar la diferencia en cualquier turno como sanitarios que somos, en concreto, cómo atender de forma rápida y segura al usuario con traumatismo en las extremidades. Entonces, ¿qué veremos durante esta píldora? Desde cómo actuar ante una fractura cerrada y qué decisiones tomar en los primeros minutos, hasta el abordaje de fracturas abiertas, luxaciones y amputaciones. Hablaremos del dolor, la importancia de inmovilizar bien, cómo decidir si trasladar y cuáles son los puntos en los que nunca debemos fallar. Y lo mejor de todo, lo iremos descubriendo con ejemplos reales y ejercicios prácticos, para que cada idea se convierta en una herramienta útil en tu día a día. La idea es que cuando terminéis la píldora contéis con las claves para actuar con seguridad, eficacia, calma ante cualquier traumatismo de extremidad. Ahora bien, ¿alguna vez has sentido esa descarga de adrenalina al recibir una llamada de emergencia y escuchar por la radio? Varón, 30 años, accidente de coche, posible fractura y sangrado abundante. Ese día yo era el sanitario de guardia. Nada más llegar veo al usuario tendido en la carretera, consciente pero pálido, con la ropa empapada en sangre. La herida en el muslo no dejaba de sangrar. Miro a mi compañero y pienso, tenemos minutos, no horas. En ese instante automáticamente entro en modo profundizar. Presión directa, torniquete, control del dolor, hablar con el paciente para tranquilizarlo y sobre todo actuar rápido. Mientras preparo todo, veo cómo cuenta cada pequeña decisión. ¿El torniquete está puesto en su correcta indicación? ¿Hemos avisado al hospital a tiempo? ¿La vía venosa está funcionando bien para reponer el volumen? Os confieso que, cuando subimos a la ambulancia, me crucé con su mirada. Sentí el peso de esa responsabilidad. Saber que, gracias a una actuación correcta y a cada paso del protocolo, esa persona tenía posibilidades reales de salir adelante. Hoy, al compartir esta experiencia, quiero que os pongáis en ese lugar, que os preguntéis, ¿qué hubierais hecho vosotros? Porque en emergencias nunca sabemos quién será el siguiente, pero sí sabemos quién puede marcar la diferencia. Ahora bien, ¿alguna vez os habéis preguntado por qué es crucial la atención inicial ante el traumatismo de extremidades? Os comparto 4 noticias reales que lo dejan muy claro. Un caso de 2025 en Nueva Zelanda. Fue una noticia tras la muerte de un hombre que se cortó gravemente su brazo en una obra. A pesar de las llamadas, la ambulancia tardó más de media hora porque el primer vehículo disponible fue enviado a un descanso. La víctima fue trasladada al hospital en una furgoneta particular, pero murió desangrado antes de poder ser atendida allí. En Dallas, Texas, en 2023, investigaciones periodísticas analizan varios casos donde víctimas de traumatismos de extremidades, principalmente de brazos y piernas, fallaron o sufrieron secuelas graves debido a retrasos en la respuesta prehospitalaria y a la falta de control efectivo de la hemorragia antes de llegar al hospital. En Australia, un hombre murió tras esperar 5 horas a la ambulancia mientras sangraba por una lesión en la pierna. Pese a pedir ayuda en 2 ocasiones, ningún equipo pudo llegar a tiempo y finalmente falleció en su domicilio. Y como ejemplo cercano, el pasado 11 de octubre, un automovilista de 60 años sufrió una fractura abierta de fémur al colisionar con varios vehículos en el puente de Ventas en Madrid. Su pronóstico fue grave, requiriendo atención prioritaria en el lugar y traslado hospitalario rápido. Esta noticia, difundida en todos los medios locales, nos recuerda a diario que el control precoz de la hemorragia y una atención bien coordinada puede marcar la diferencia entre el desenlace fatal y la supervivencia. Estas historias, compañeros, no son excepcionales. Cada minuto cuenta y la vida de un usuario depende muchas veces de la reacción y decisiones que tomamos en esos primeros instantes. Por eso, lo que estudiaremos hoy no es solo teoría.
vamos a ver de verdad cómo abordar rápido y basados en la última evidencia científica varios tipos de lesiones en extremidades, fracturas, luxaciones, amputaciones y esos temidos síndromes de aplastamiento o compartimental que veremos en la siguiente píldora, con ejemplos prácticos y herramientas útiles para cualquier situación real. ¿Preparados para vivir la atención inicial con el trauma de extremidad como si estuviéramos ahí? Arranquemos con la siguiente píldora. Antes de empezar y profundizar, quiero que tengáis presente cuáles serán las guías y manuales que van a marcar el rumbo de la siguiente píldora. Son los documentos que recomiendan los referentes nacionales e internacionales y sobre los que basaremos todos los criterios y ejercicios prácticos. Trabajaremos con el Manual Clínico de Urgencias de Traumatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío y el Manual de Procedimientos SAMUR, una guía de consenso que recoge los protocolos prehospitalarios más usados en Madrid. También usaremos recursos internacionales esenciales para escenarios de trauma y atención en grandes catástrofes. El Joint Trauma System, el sistema estadounidense que recopila intervenciones clave, cuidados de heridas y manejo de férulas. También usaremos el Committee for Tactical Emergency Casualty Care, autoridad internacional en el manejo táctico, atención y evacuación de víctimas. Y la guía conjunta de la AO Foundation International Committee of the Red Cross and World Health Organization. Y finalmente utilizaremos el Advanced Trauma Life Support, referencia absoluta del American College of Surgeons para el soporte vital avanzado en trauma. Revisar y tener claras estas guías hará que vuestra toma de decisiones en situaciones críticas sea mucho más segura y basada en la mejor evidencia. Os recomiendo echarles un vistazo antes de que avancéis en la siguiente píldora, para que podamos sacarle todo el partido en los casos prácticos que vamos a realizar. Ahora empecemos con los ejemplos prácticos. Nos encontramos con un varón de 38 años, motorista, accidente a alta velocidad, consciente, muy pálido y sudoroso, dolor intenso e impotencia funcional en el muslo derecho. No presenta heridas abiertas. Se ve una deformidad evidente a la inspección, acortamiento y rotación de la pierna derecha. Los signos vitales iniciales son una presión arterial de 90 a 55 miligramos de mercurio, una frecuencia cardíaca de 135 latidos por minuto, una saturación de oxígeno del 93%, una frecuencia respiratoria alrededor de 28 respiraciones por minuto, piel fría y un relleno capilar mayor a 3 segundos. La exploración neurovascular presenta sensibilidad y motilidad conservadas, pero pulsos distales débiles. Bien, vamos ahora a meternos de lleno en la escena real. Llego y veo al joven varón motorista, que tras el accidente de alta energía está consciente pero extremadamente sudoroso, pálido, con un dolor intenso en el muslo derecho y una clara deformidad en miembro inferior derecho. Me fijo de inmediato que no hay heridas abiertas, pero el acortamiento del miembro, la rotación externa y el aspecto general me hacen pensar de una posible fractura cerrada de fémur. Empiezo el abordaje y atención sistemática, como indican las guías que os he comentado con anterioridad, y priorizo el algoritmo XABCDE. En la X descarto rápidamente hemorragia externa masiva, pero todavía más importante, valoro los signos ocultos de shock por sangrado interno. Este usuario tiene, como bien he dicho anteriormente, una presión arterial de 90 a 55, una frecuencia cardíaca de 135 latidos por minuto, piel frío moteada y relleno capilar de más de 3 segundos. Todo esto me orienta a una hipoperfusión severa por hemorragia intercompartimental. En la A, confirmo que la vía aérea está permeable. Mientras el usuario me responde, coloco el collarín cervical rígido porque me encuentro ante un politraumatizado, como es el caso clínico que estamos realizando. Aunque solo hayamos un traumatismo en el miembro inferior derecho, hay que prevenir lesiones secundarias, sobre todo si hubo caída, velocidad o sospecha de traumatismo craneal. En la B, administro oxígeno a alto flujo desde el primer momento. Mascarilla con reservorio a 15 litros por minuto
intentando mantener la saturación siempre por encima del 94%. Si hay compromiso respiratorio, monitorizo con capnografía y frecuencia respiratoria. Aquí, compañeros, quiero destacar una cuestión crítica sobre la administración de oxígeno. Aunque siempre se dice que en todo usuario grave con trauma hay que poner oxígeno a alto flujo, en realidad la evidencia actual nos obliga a ser precisos. El oxígeno a alto flujo con mascarilla 15 litros por minuto está claramente indicado cuando el usuario tiene hipoxia o una saturación menor al 94%. Hay signos de shock, insuficiencia respiratoria o compromiso cerebral agudo. En estas situaciones el beneficio es indiscutible y el protocolo exige garantizar la mejor oxigenación posible para órganos vitales. Sin embargo, hoy sabemos que excederse con el oxígeno puede ser perjudicial. La hiperoxia mantenida incrementa el estrés oxidativo y puede incluso empeorar el pronóstico en traumatismos craneoencefálicos o EPOC descompensado. Por eso, en usuarios sin datos de hipoxia ni signos de shock evidente ni compromiso respiratorio, la prescripción debe ser individualizada y siempre titulada al objetivo de mantener una saturación entre 94 y 98% en adultos sanos y 88-92% en usuarios con EPOC, limitando así los riesgos. Ahora pasamos a la C y antes de hacer nada palpo pulsos, monitorizo presión arterial y frecuencias y decido canalizar 2 vías periféricas de grueso calibre cuando antes. Si en 60 segundos no consigo un acceso periférico por inestabilidad, paso directamente la vía intraósea. No olvido cubrir al usuario con manta térmica para evitar hipotermia. Es la clave en la prevención de la coagulopatía. Recogería también una muestra para gases y dispongo de gasómetro portátil en el ámbito prehospitalario. En esta etapa de circulación, una de las cosas más importantes y a veces olvidada es obtener esta muestra para gases sanguíneos y lactato. ¿Por qué es importante?, me preguntaréis, compañeros. Porque en el trauma grave, donde podemos encontrar varios traumatismos de extremidades, un lactato elevado o un déficit de bases negativo nos puede alertar de hipoperfusión y shock oculto, incluso antes de que la presión arterial baje. Además, nos sirve para monitorizar si las medidas de reanimación que estamos aplicando o nuestras intervenciones funcionan. Si el lactato cae, vamos bien. Si se mantiene alto o sube, necesitamos revalorar el abordaje en nuestras intervenciones. Y no solo esto tiene un valor diagnóstico, sino también pronóstico. Cuando más alto es el lactato y peor el exceso de bases, más probabilidad de mortalidad, fallo orgánico o estancia prolongada en la UCI. Por eso, no es solo un paso técnico, es una herramienta decisiva para saber si estamos a tiempo o si el pronóstico puede empeorar rápidamente. En la D de Disability valoro el nivel de conciencia con la escala VPU, la Glasgow, explicada en píldoras anteriores. También tendría en cuenta la evaluación de movimientos y sensibilidad. Y en la E expondré la extremidad para valorar toda la pierna, buscando otras lesiones y siempre minimizando el tiempo de exposición para evitar la hipotermia. Como bien hemos visto, la prioridad es activar el protocolo XABCDE, porque la hemorragia interna es silenciosa y letal. Siguiendo los parámetros de signos vitales del caso clínico, nos encontraríamos ante un shock clase 3. Sospechamos de una fractura cerrada de fémur más un shock hemorrágico interno. De hecho, hasta 1,5 litros pueden perderse en un fémur fracturado, comprometiendo la vida al minuto si no se reconocen los signos para actuar rápido. En la siguiente diapositiva profundizaremos en el correcto manejo de la C, Circulation, del algoritmo XABCDE. En este, cuando nos encontremos ante un caso como en el que estamos tratando ahora mismo. Las guías revisadas, como bien podréis ver en la diapositiva, dan preferencia a fluidos tibios y cargas repetidas, con reevaluación constante para evitar la tríada letal. La tríada letal del trauma consiste en la aparición simultánea de hipotermia, acidosis y coagulopatía. Estos 3 factores se retroalimentan y generan un círculo vicioso que incrementa radicalmente la mortalidad.
Por lo tanto, es esencial mantener un manejo activo para prevenir la progresión de cualquiera de sus componentes. Si tras 1000 mililitros no remonta la presión arterial o persiste el shock, inicio noradrenalina desde 0,1 microgramos kilogramo por minuto. Las guías SAMU establecen claramente que si después de 1000 mililitros de cristaloide tibio persiste el shock, debo comenzar con un vasoactivo. La noradrenalina la prepararé añadiendo 2 ampollas de 10 miligramos, total 20 miligramos, en 80 mililitros de suero glucosado al 5%. Así, cada mililitro contiene 200 microgramos y lo colocaría a una perfusión de 4 mililitros hora, que equivale a 4 microgotas por minuto, aumentando de forma progresiva hasta un máximo de 25 mililitros por hora, que serían 25 microgotas por minuto o 200 microgramos por minuto, según la respuesta hemodinámica y adaptándola a la presión arterial. Tengo que tener en cuenta que ajustaré la dosis para mantener una tensión arterial sistólica entre 80 y 90, excepto en traumatismo craneoencefálico gestante o anciano, evitando la hipotensión reactiva en la reposición. El ácido tranexámico debe administrarse antes de las 3 horas porque reduce la mortalidad por hemorragia. Una primera dosis siempre de 1 gramo intravenoso en 100 mililitros de suero fisiológico, administrado lento, mínimo en 10 minutos, y posteriormente se colocaría una siguiente dosis a las 3 horas si la hemorragia es persistente. Como veréis, existen recomendaciones que indican la reposición de volúmenes con derivados sanguíneos, pero estas siempre deben aplicarse solo si los recursos están presentes, sin demorar las otras opciones que podréis observar en la diapositiva. Una vez hemos tratado la C de circulation, en este punto el control y la inmovilización adecuada de la extremidad fracturada es prioritario. Antes de mover al usuario, siempre verificamos y documentamos el estado neurovascular distal. Comprobamos sensibilidad, movilidad, pulsos, color y temperatura de la piel, así como el relleno capilar. Solo tras una analgesia efectiva alinearemos suavemente la extremidad sin realizar una tracción fuerte, nunca forzando, para reducir el riesgo de nuevas lesiones vasculares o neurológicas. La analgesia y sedación deben iniciarse en cuanto la clínica y la estabilidad hemodinámica lo permitan, preferiblemente antes de manipular el miembro fracturado. Existen guías internacionales que recomiendan la ketamina, 0,5-1 miligramo kilogramo intravenosa al intra o 4 o 5 miligramos por kilogramo intramuscular. Esta es segura y eficaz incluso en shock, pudiendo repetirse en 15-20 minutos la dosis si es preciso. Si se precisa sedación extra, se puede asociar midazolam a dosis bajas, siempre con monitorización estricta por el riesgo de depresión respiratoria, especialmente en los usuarios inestables. Los AINE están formalmente contraindicados en usuarios hipotensos, con sospecha de hipovolemia, shock o sangrado activo por el riesgo añadido de lesión renal aguda y hemorragia. Toda analgesia, acordaros que debe ir acompañada de valoración y revaloración constante. Por eso os recomiendo que reviséis las guías que os he dicho anteriormente. En cuanto al material de elección en la inmovilización, puede ser una férula de vacío o rígida, moldeándola de pelvis a tobillo en el caso en el que nos encontramos. Inmovilizar bien no es colocar y ya, hay que asegurar que la férula quede adaptada sin comprimir prominencias óseas y volver a evaluar inmediatamente la función neurovascular y el dolor antes y después de la colocación. Durante el traslado, la extremidad debe ir alineada y en extensión, con registro de hora, material usado y evaluación de todos los parámetros, como bien he dicho anteriormente, antes y después. Si tras la inmovilización detectamos pérdida de pulso, frialdad, dolor intenso o cambio de color, revisamos la férula urgentemente. Así prevenimos muerte, dolor persistente y discapacidad significativa. Por otro lado, en este punto, compañeros, creo que es importante recalcar que cuando tenemos a un usuario con signos de shock hemorrágico que no mejoran tras las intervenciones explicadas con anterioridad, deberemos de sospechar de una fractura pélvica. En este sentido, los protocolos internacionales son claros y debemos colocar un binder o cinturón pélvico precozmente, incluso ante la sospecha y sin esperar confirmación radiológica.
El binder se coloca correctamente a nivel de los trocánteres y no en la cintura, y se retira solo cuando haya diagnóstico definitivo en el hospital, nunca superando las 24 horas por seguridad. Es importante dejar constancia en el informe del tiempo de colocación, tipo de dispositivo y repercusión clínica. Esta pequeña acción es vital para reducir el sangrado y mejorar el pronóstico del usuario con shock y mecanismo pélvico. Lo primero, aseguramos que el traslado se realice siempre en un recurso de soporte vital avanzado. Esto garantiza material, medicación y personal cualificado para actuar si surge cualquier otro deterioro. Durante todo el trayecto, compañeros, acordaros que la monitorización debe ser continua y completa. Registramos y vigilamos electrocardiograma, presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno y capnografía. Estos datos nos permiten detectar en tiempo real cualquier signo de inestabilidad y evidenciar si el shock hemorrágico interno lo tenemos controlado. El preaviso hospitalario por teléfono es obligatorio. Informamos de todos los hallazgos, tratamientos administrados, dosis y los tiempos clave, para acelerar la respuesta en la llegada y evitar retrasos en la cirugía o transfusión de hemoderivados si no lo hemos podido hacer en el ámbito prehospitalario. La prevención de la hipotermia es un objetivo prioritario. Utilizaremos mantas y, siempre que sea posible, fluidos tibios, como bien he dicho anteriormente, porque la hipotermia agrava la coagulopatía y empeora el pronóstico. Y como bien he dicho, es imprescindible documentarlo todo: hora de colocación de férulas, dosis de medicamentos y fluidos, todos los tiempos, evolución de pulsos y movilidad antes y después de la inmovilización. Esto no solo da seguridad jurídica, sino continuidad al tratamiento y evidenciamos cualquier alteración en la evolución. Por último, durante el traslado evitamos cualquier movimiento brusco o innecesario. El usuario debe permanecer en decúbito supino estable, inmovilizándolo si es necesario con tablero espinal, cinchas o colchón de vacío. Recuerdo que se recomienda el colchón de vacío. Y el transporte debe ser lo más suave y continuo posible, porque la inestabilidad repercute directamente en el pronóstico del usuario. Para cerrar esta sección, es clave interiorizar que la atención inicial ante una fractura cerrada de fémur debe ser sistemática, rápida y fundamentada en la mejor evidencia. Nuestro objetivo es asegurar la supervivencia, minimizar el daño y preparar el traslado en las mejores condiciones. Comenzaremos siempre con la valoración estructurada X-ABCDE, seguido de una monitorización constante y la canalización de 2 vías venosas gruesas. Si no es posible, optaremos por el acceso intraóseo. La administración de fluidos tibios según protocolo y la reevaluación dinámica de los signos de shock cada pocos minutos son esenciales para evitar que el usuario entre en una fase irreversible. No podemos olvidar la analgesia precoz, la inmovilización adecuada y, como bien he repetido, la documentación detallada de todo lo realizado. En todo momento, prevenir la hipotermia es fundamental usando mantas y fluidos tibios. El traslado debe ser siempre en soporte vital avanzado cuando hay inestabilidad hemodinámica, con preaviso hospitalario y evitando movimientos bruscos. Por último, si a pesar de todas estas intervenciones el shock persiste y existe sospecha de lesión pélvica, se debe valorar y aplicar precozmente un cinturón pélvico, ya que su uso puede ser determinante para controlar hemorragias ocultas y reducir la mortalidad en el usuario con traumatismo de extremidades, que la mayor parte de las veces será un usuario politraumatizado. Con este enfoque global, compañeros, garantizamos una atención inicial de calidad, basada en protocolo y en la mejor evidencia científica actual. Ahora bien, imaginad el caso clínico anterior, pero con un cambio. ¿Qué haríamos si nuestro usuario, en lugar de una fractura cerrada de fémur, presenta una fractura abierta? El abordaje mantiene toda la estructura sistemática que ya hemos entrenado, el X-ABCDE, monitorización constante, canalización de 2 vías gruesas o intraósea, fluidoterapia tibia, analgesia precoz,
correcta inmovilización, documentación exhaustiva, prevención de hipotermia y traslado urgente en soporte vital avanzado. Y a partir de ahí entran en juego las maniobras específicas y diferenciales, que exige una fractura expuesta. Primero, debemos identificar y clasificar la herida abierta según Gustilo Anderson, diferenciando tipo 1, 2 y 3 y con sus subtipos 3A, 3B y 3C. Esta clasificación es esencial para protocolizar el tratamiento y para el traslado prehospitalario, ya que informa sobre la gravedad, el riesgo de infección y la necesidad de medidas quirúrgicas inmediatas, sobre todo si estamos ante una lesión catastrófica, una fractura con afectación vascular. El segundo punto diferenciador y absolutamente prioritario es el control inmediato de la hemorragia externa. Aquí aplicamos una secuencia escalonada. Comenzamos siempre presionando de forma firme y mantenida al menos 5 minutos sobre la herida. Si cesa la hemorragia, colocaremos un vendaje compresivo bien ajustado. Si esto no es suficiente, recurriremos al vendaje hemostático israelí, utilizando tanto para mantener el control como para transicionar a un torniquete si ha sido necesario. Si la hemorragia externa sigue siendo masiva o múltiple, colocamos un torniquete proximal a la herida, nunca sobre la articulación, siempre señalando bien la hora y posición y dejando el manguito visible. Cuando hay zonas de unión donde el torniquete no es viable, como la axila o ingle, se usarían agentes hemostáticos específicos, los cuales deben aplicarse con presión directa y un mínimo de 3 minutos bastante firme. Para hemorragias localizadas, como podréis ver en la diapositiva, de vasos de más de 2 milímetros que no ceden, valoramos bajo visión directa la ligadura quirúrgica, fijando bien los nudos para evitar daño nervioso y siempre marcar la zona. En cuanto a la herida, las reglas de oro. En primer lugar, realizaremos una descontaminación grosera, quitando de la forma más aséptica posible piedras o grandes detritus con pinzas, sin nunca lavar a chorro en este primer momento ni frotar el hueso, ya que podemos contaminar estructuras más internas. En segundo lugar, no reintroduciremos el hueso expuesto ni cubriremos el hueso con partes blandas. En tercer lugar, los fragmentos óseos sueltos se guardarán en suero fisiológico tibio en una bolsa o recipiente estéril junto al usuario para posible reimplante. En cuarto lugar, cubrimos el foco con apósito vaselinado húmedo, seguido de gasas estériles empapadas en suero fisiológico y un vendaje adaptado. Además, hay que ser muy estrictos, vigilando signos de isquemia distal, dolor desproporcionado o reactivación hemorrágica por la manipulación o tras la colocación del vendaje hemostático o transicionamos al torniquete. La analgesia y sedación no se olvida, siempre buscamos ofrecer confort y estabilidad hemodinámica. Por último, todo se documenta en el informe. Diagnóstico, clasificación de Gustilo Anderson, técnicas empleadas para controlar la hemorragia, hora de colocación y evolución de los dispositivos antihemorrágicos y estado neurovascular antes y después de cada intervención. El usuario será trasladado en un soporte vital avanzado, con preaviso inmediato al centro receptor y al CICU y especial atención a la prevención de la hipotermia. En este punto, creo que es importante destacar el manejo escalonado y preciso de las técnicas para el control de la hemorragia, porque son verdaderamente las maniobras que salvan vidas minuto a minuto en una fractura abierta de fémur. La primera maniobra, como viene repetido anteriormente, será presión directa con vendaje compresivo. Esto implica ejercer una presión fuerte y mantenida al menos por 5 minutos, justo sobre el punto sangrante. Si es suficiente, se estabilizará la hemorragia con un vendaje bien ajustado, usando gasas, venda elástica o un vendaje israelí, como podréis ver en la diapositiva.
Hay que vigilar siempre si vuelve el sangrado y si el usuario expresa dolor excesivo y sobre todo, como bien he dicho anteriormente, prestar atención a la perfusión distal de extremidad para detectar riesgos de isquemia. Si la perfusión no es efectiva y la hemorragia es persistente, recurriremos, como bien he dicho, al vendaje israelí, muy útil tanto en extremidades como en heridas complejas. Es fundamental marcar la zona de sangrado para vigilar si migra la mancha de sangre, ya que esto nos alerta de una potencial reactivación de la hemorragia. Un vendaje bien aplicado permite el seguimiento clínico y minimiza el riesgo de shock hemorrágico progresivo. Cuando ni la presión ni el vendaje compresivo logran el control, especialmente en las hemorragias masivas, las llamadas exsanguinantes, el torniquete se convierte en la maniobra de rescate obligada. Debe aplicarse directamente sobre la piel, nunca sobre una articulación, como bien he dicho anteriormente, y siempre a 5-8 centímetros por encima del punto de sangrado. Cada torniquete requiere apuntar claramente la hora de colocación, mantenerlo visible sin cubrirlo con la ropa y si permite su uso mantenido hasta 2 horas como máximo, revisando signos de isquemia siempre en la extremidad. Para zonas anatómicas, como bien he dicho anteriormente, donde el torniquete no es viable, reitero, la axila, la ingle, recurriríamos a los agentes hemostáticos comerciales. Estos se colocan directamente en la herida, manteniendo presión firme durante al menos 3 minutos seguidos. Y debemos anotar siempre qué material se ha introducido por si se requiere retirada hospitalaria más adelante. En último término, si un vaso accesible de más de 2 milímetros no cede con ninguna de las técnicas previas, se puede realizar una ligadura quirúrgica bajo visión directa utilizando pinzas hemostáticas y material de sutura. Esto ya lo he recalcado anteriormente. Aquí es igual de importante evitar lesionar estructuras nerviosas, como asegurar que el nudo quede bien fijado y el vaso cortado a más de 2-3 centímetros para evitar la aparición de hemorragias inesperadas. Vuelvo a resaltar todo esto porque son técnicas que requieren entrenamiento, decisión y control continuo. Elegir mal la técnica, demorar el control o no vigilar adecuadamente puede suponer el fracaso del manejo. La diferencia entre la vida y la muerte en la escena depende de dominar estos algoritmos. Aprendedlos como secuencia, practicadlos como reflejo y pensad siempre en la seguridad de la extremidad y del usuario en global. Dominar este protocolo, compañeros, salva vidas y miembros, reduce complicaciones infecciosas y funcionales y es la base de la actuación eficaz en el trauma grave prehospitalario de extremidades. Así se marca la diferencia entre una simple actuación y una asistencia realmente profesional y basada en la evidencia. En resumen, la fractura abierta de fémur obliga a una actuación ligeramente más amplia que la cerrada. Se debe seguir el algoritmo XABCDE, monitorización, canalización de 2 vías gruesas, fluidoterapia tibia, reposición de volúmenes, analgesia precoz e inmovilización adecuada con férulas de vacío o rígidas, como hemos explicado anteriormente, al igual que en el caso de la fractura cerrada del fémur. Lo diferencial en el caso de la fractura abierta de fémur es la secuencia escalonada de control de la hemorragia. Comenzar con presión directa y vendaje compresivo, progresar a vendaje hemostático como el vendaje israelí, teniendo en cuenta que este no sustituye la inmovilización con férulas de vacío y rígidas. También el torniquete, y en situaciones complejas incluso podemos recurrir a agentes hemostáticos o ligaduras selectivas bajo visión directa. Además, acordados de descontaminar la herida retirando detritus gruesos, sin lavar a chorro, ya que esta intervención puede contaminar los planos profundos. Tampoco deberemos manipular el hueso en exceso, cubriríamos con un apósito apropiado y documentaríamos todo, incluyendo la clasificación de Gustilo-Anderson. Reviso y repito que el traslado debe ser controlado en un soporte vital avanzado y controlando la hipotermia. Ahora bien, vamos a avanzar con la siguiente píldora y quiero que imaginéis que nos entra un aviso de un varón de 37 años
que ha caído de la moto a velocidad moderada. Tras la exploración, solo se queja del dolor súbito en el codo izquierdo. A nuestra exploración se observa deformidad y bloqueo funcional del codo izquierdo, la extremidad angulada con un punto óseo prominente, pero sin heridas abiertas. La mano está fría con pérdida de sensibilidad en los dos últimos dedos y ausencia de pulso radial, aunque a la palpación se detecta pulso braquial débil. No refiere a antecedentes de luxaciones ni fracturas previas. Ahora bien, compañeros, ¿cuál sería nuestra actuación ante un caso como el que se nos presenta? Empezaríamos con la valoración primaria aplicando el XABCDE adaptado a esta situación, asegurando primero la estabilidad vital general del usuario y descartando otras amenazas mayores. Tal como indica la evidencia, no debemos reducir de forma rutinaria la luxación, ya que existe riesgo de que haya también una fractura o fragmentos óseos intraarticulares que, si se movilizan incorrectamente, podrían provocar daño vascular, nervioso o complicaciones irreversibles. Hay que explorar siempre y registrar la vascularización, la sensibilidad y la movilidad distal antes de cualquier intento de manipulación, anotándolo de manera sistemática en la hoja de asistencia. Solo se debe intentar la reducción inmediata si se trata de partes sacras, dedos, muñeca, tobillo, o en casos recidivantes y siempre tras asegurar una analgesia o sedación adecuada. A lo anterior añado que la excepción más relevante es el compromiso neurovascular para reducir una extremidad, como es el caso ante el cual nos hallamos, ya que se observa pérdida de sensibilidad en los dos últimos dedos y ausencia de pulso radial con pulso braquial débil. Si en el examen veis que no hay pulso o sensibilidad distal, entonces y solo entonces, tras sedar y analizar, puede intentarse una reducción única y cuidadosa. En cuanto a las técnicas de reducción de luxación de codo, en este caso específico, existen varios procedimientos útiles. Una de las principales es la reducción en decúbito prono. Para realizarla, como veréis en la diapositiva, el usuario se coloca boca abajo, es decir, en decúbito prono, con el brazo afectado apoyado sobre una camilla o una mesa. El profesional sanitario sujeta la muñeca y realiza una tracción descendente, aplicado al mismo tiempo una ligera supinación sobre el antebrazo. Con la otra mano se ejerce una presión suave y continua sobre el olecráneo para guiar el extremo óseo hacia la articulación. Si se dispone de un segundo profesional clínico, es posible reforzar esta presión sobre el olecráneo aplicándola con ambos pulgares. El resultado esperado es un clac, que será el desbloqueo súbito de la articulación, lo cual indica que la reducción ha sido exitosa. Otra técnica para la reducción, en este caso específico, es la de decúbito supino. En este caso el usuario se coloca boca arriba, es decir, en decúbito supino, con el brazo en reposo sobre la camilla. Un clínico sujeta el brazo con la camilla, con ambas manos para estabilizar el húmero. Posteriormente, otro clínico agarra la muñeca y ejerce una tracción continua, lenta y firme, alineada con el eje del húmero. Durante el procedimiento, el codo se mantiene ligeramente flexionado y la muñeca en supinación. Si la maniobra inicial no resulta exitosa, puede aplicarse tracción adicional en la parte proximal del antebrazo para buscar liberación. Finalmente, se verificará, al igual que la maniobra anterior, el éxito de la reducción palpando el clank, comprobando la movilidad articular y repitiendo la exploración neurovascular, como bien he dicho anteriormente, siempre antes y después de cada intervención que realicemos. Por último, la reducción en sedestación es otra alternativa. En este método, el usuario permanece sentado con el antebrazo extendido. Un clínico mantiene el antebrazo y ejerce presión continua con ambos pulgares sobre el olecráneo. Mientras tanto, el otro profesional realiza una tracción progresiva y flexión de la extremidad hasta que cede el bloqueo articular. El desbloqueo es el signo de éxito del procedimiento. Posteriormente es fundamental comprobar, me reitero, la alineación y la estabilidad del codo antes de proceder a inmovilizar, al igual que pulsos distales y compromiso neurológico. En este punto es fundamental destacar una serie de recomendaciones clave para cualquier intento de reducción prehospitalaria de una luxación de codo. Todas las técnicas de reducción deben priorizar la seguridad del usuario y minimizar la agresividad.
utilizando siempre tracción progresiva y evitando movimientos bruscos o maniobras forzadas. La técnica seleccionada puede variar por el acceso, la colaboración del usuario o la experiencia de los intervinientes, pero recordad, todas estas técnicas cuentan con un respaldo en entornos extrahospitalarios siempre que estén bien indicadas. Es decir, solo reducir si el pulso o la sensibilidad no se recuperan espontáneamente o la posición lo permite. Por lo tanto, nunca debemos forzar la reducción. Si el procedimiento encuentra resistencia significativa, dolor fuera del esperado o no se detecta el desbloqueo típico con el sonido clank de una reducción satisfactoria, es vital detener la maniobra, inmovilizar el miembro y proceder a un traslado urgente para el manejo hospitalario. Es absolutamente imprescindible documentar siempre el estado neurovascular antes y después de cualquier intento de reducción, así como el procedimiento concreto realizado. Esto no solo es clave para la seguridad, sino para auditar la calidad asistencial y defender la buena praxis. En el caso de una reducción satisfactoria, el siguiente paso siempre será la inmovilización del miembro con una férula que mantenga el codo a 90 grados, según dicen algunas guías, o en el plano en el que el usuario refiera menor dolor, es decir, en posición antiálgica. Este gesto ayuda a consolidar la estabilidad articular y previene la recibida, pero nunca debe forzarse el codo a la extensión ni colocarse en supinación máxima si ello incrementa el dolor o los signos de isquemia. Completamos la estabilización añadiendo un cabestrillo para evitar movimientos pendulares y traumatismos secundarios durante el traslado, que será inmediato en recurso de soporte vital avanzado si el usuario ha recibido analgesia intravenosa o persiste cualquier riesgo para la viabilidad y función del miembro. Para terminar con este caso clínico, creo que es importante remarcar la importancia de revisar y documentar la exploración neurovascular tras la inmovilización y durante el traslado. Si detectamos cualquier deterioro clínico en pulsos, temperatura o función distal, debemos actualizar el preaviso hospitalario y acelerar la derivación. Ahora bien, avanzando con la siguiente píldora, quiero que imaginéis que nos encontramos ante un joven de 32 años que ha sufrido una amputación traumática de la pierna derecha tras un atropello a gran velocidad. Llega a nuestra evaluación extremadamente pálido, diaforético, con un muñón sangrante y su miembro recuperado en la escena. Presenta hipotensión profunda y una taquicardia marcada. Estos son datos inequívocos de un shock hemorrágico clase 4, que supone inestabilidad vital inmediata y alto riesgo de mortalidad si no actuamos con rapidez, coordinación y precisión. Lo primero y más importante es abordar el estado vital siguiendo el esquema X-ABCDE y valorando la perfusión, dado que la hemorragia masiva convierte en este caso en una emergencia extrema. Como en toda situación crítica, canalizaremos dos vías venosas gruesas o intraósea. Aplicaremos fluidoterapia inmediata, como hemos visto en el primer caso clínico donde se presentaba un shock clase 3, y haremos un chequeo neurovascular continuo igual que en la fractura cerrada o abierta. Pero la gran diferencia respecto a los otros escenarios es el control de la hemorragia externa, al igual que en la fractura de fémur abierta. Aquí la prioridad absoluta es frenar el sangrado exsanguinante del muñón. La técnica correcta comienza con un vendaje compresivo hemostático en capelina, que consistirá, en primer lugar, colocar gasas estériles directamente sobre el muñón, cubriendo toda la superficie sangrante. En segundo lugar, fijaríamos la base con una o dos vueltas circulares y a continuación cubriríamos el extremo del muñón cruzando la venda de manera recurrente sobre sí misma, alternando derecha e izquierda, rellenando toda la base hasta volver a la base generando capas en capelina, para asegurar una envoltura uniforme y sellada. Debemos terminar siempre con varias vueltas circulares en la base y fijar con un esparadrapo o sistema adecuado, aplicando una presión suficiente para detener el sangrado. También reevaluaríamos la hemostasia. Si en menos de un minuto persiste la hemorragia, pasaríamos a la siguiente estrategia. Si el sangrado continúa, colocaríamos un torniquete proximal.
Lo colocaríamos sobre la piel sana a unos 5, 7 u 8 centímetros por encima del borde proximal del muñón, nunca sobre una articulación como bien he dicho anteriormente. Ajustaríamos hasta que cese completamente la hemorragia y desaparezca el pulso distal si hay. Además registraríamos la hora de colocación y dejaríamos el torniquete visible sin cubrir. Aquí creo que es importante recordar que estos pasos se acompañan del uso de agentes hemostáticos como el quitosano, Celox, sobre vasos persistentes solo si están expuestos y de forma complementaria. Así se logra la máxima eficacia y seguridad en el control inmediato de la hemorragia en amputaciones traumáticas. Como sanitarios debéis de revisar todos los apósitos hemostáticos que tenéis presentes y las indicaciones, ya que van a diferir en función de la comunidad autónoma en la que trabajéis o las concesiones que tengan los servicios de emergencias extrahospitalarias. Retomando la línea de la siguiente píldora, además, hay que tener en cuenta que no lavaríamos a chorro el miembro ni el muñón. En su lugar, hacemos solo una limpieza superficial de cuerpos extraños, gruesos y cubriendo con gasa estéril empapada en suero fisiológico. El miembro recuperado debe ir en una bolsa plástica independiente y esta dentro de otra con agua y hielo a 4 grados. Nunca en contacto directo el miembro amputado con el hielo. Acordaros que toda esta actuación debe ir acompañada de analgesia efectiva, revisad las guías, prevención rigurosa de la hipotermia y un traslado urgente soporte vital avanzado, avisando al hospital del tipo de lesión y solicitando la activación de cirugía vascular. Compañeros, la rapidez, el orden y la correcta secuencia son lo que puede marcar la diferencia entre la vida, la pérdida funcional o incluso la posibilidad de reimplante del miembro amputado. Ahora que hemos repasado juntos la atención inicial ante fracturas cerradas, abiertas, sin amputaciones, es el momento de reflexionar sobre nuestro trabajo como equipo sanitario. Cada maniobra que realicemos, acordaros que tiene un porqué. Detenernos a analizarlo, especialmente bajo la presión de una emergencia, nos hace crecer tanto individual como colectivamente. Convertir cada escenario y cada simulación en una oportunidad real de aprendizaje y mejora, porque en cada pequeño detalle está la clave de una atención excelente. Para cerrar esta píldora, gracias por vuestro compromiso y esfuerzo constante. Salid de aquí con la convicción de que cada gesto que realicéis y cada decisión clínica pueden marcar una diferencia crucial entre la vida y la muerte de nuestros usuarios.